Buenos y calurosos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy me acompañan tres mujeres. Son tres. No me tachen de loco, que todavía estamos ahí, pero no. La primera es la hermana Conchita Goterris. Buenos días. Buenos días. Ade Gutiérrez, ¿qué tal estás? Y vuestra fundadora, María Rosa Molas, que es la fundadora del, lo diré bien, la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Que estáis justo ahora celebrando el bicentenario. ¿Bicentenario de su nacimiento? De su nacimiento, sí. Buenos días y bienvenidas a las tres. Gracias. ¿Quién era María Rosa? María Rosa, una mujer del siglo XVIII, que sintió una vocación muy fuerte a la vida consagrada, a consagrarse a Dios, y ahí se inició todo. Entonces ella decidió entregarse y entró en una corporación. Estaba en Reus entonces, porque esa corporación dependía de las Hijas de la Caridad, pero en un momento determinado se separan de la central, de las Hijas de la Caridad, y forman una corporación dirigida por Sor Luisa Estivill. Entonces, cuando ella las conoce, esta congregación está medio separándose, ¿no? Y entonces, pero ella no sabe nada de todo esto. Ella su único deseo era entregarse al Señor, y encontró en ellas un objetivo, un ideal, y entregó su vida al Señor. Luego ya pues vino todo lo demás. Ella se dio cuenta que estaban separadas de las Hijas de la Caridad, creando esa corporación, y entonces pensó, o volver a las Hijas de la Caridad o crear una congregación nueva. Entonces fue aconsejada por la diócesis, por el obispo, muchos sacerdotes que le aconsejaron que ya que aquella congregación se había separado, aquella corporación se había separado tanto tiempo, pues que casi era mejor formar una nueva congregación. Y eso es lo que hizo con otras hermanas. Fundaron las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. ¿Quiénes sois? ¿Cuántas sois? ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? Muchas preguntas. Pues seremos, no sé decirte exactamente, pero seremos alrededor de unas 600 hermanas y estamos en 4 continentes menos Oceanía. Y países pues de Latinoamérica estamos en Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y México. ¿Vale? ¿Cuáles son los principales rasgos de vuestro carisma para nuestros oyentes que no conozcan la congregación? Los rasgos siempre han sido, la misericordia y la consolación, ¿no? Más en una época fue la misericordia, pero cuando el Vaticano II nos pidió que volviéramos a las fuentes, muchas hermanas se dedicaron a investigar, a buscar, y entonces en nuestro nombre, que era Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, encontraron todo un contenido bíblico, ¿no? Consolad a mi pueblo, se profundizó, y entonces realmente es la consolación, ¿no? Sentirse uno consolado por Dios, acogido, abrazado por Dios, para también abrazar y consolar al hermano en sus necesidades y en sus dificultades. Ahora que arranca, además, el 11 de diciembre es el aniversario de su canonización. Justo 3 días después de que arranque el año jubilar de la misericordia, que entiendo que tiene mucho que ver. ¿Cómo estáis preparando también ese año que entronca con vuestro bicentenario? El año de la misericordia sí que estamos pensando cosas, lo que pasa es que como estamos todavía metidas tan en el bicentenario, pues ya cuando terminemos con esto iremos iniciando otra vez. Vamos a hablar del bicentenario entonces. ¿Sí? Contadnos un poco los rasgos. Hay 2-3 fechas claves. ¿Qué estáis haciendo? Porque ya ha empezado. Y hacia dónde va el bicentenario, qué objetivos tiene, qué actos son principales. Bueno, los actos principales son 3, ¿no? Fue la iniciación, que es la apertura, que fue el día 21 de marzo, ¿verdad? Después el congreso, que será el 14 de noviembre, y la clausura, que será el día 11-12 de diciembre. Un congreso en Reus, que es donde, como has contado, surge pues la inspiración para crear las Hermanas de la Consolación. ¿En qué consiste el congreso? Bueno, el congreso es en Tortosa.
Es en Reus. Pues tengo confusión. En Tortosa creo que tenéis un congreso de jóvenes este verano. Muy bien. Esto es. En Reus. ¿En qué consiste este congreso? Esta es una invitación a todo lo que llamamos Familia de la Consolación. Familia de Consolación es, bueno, cuando la madre inicia todo esto solo son las hermanas, pero luego el tiempo, la historia ha ido haciendo que mucha gente que está muy unida a nosotras por el carisma, por el entusiasmo, ¿no?, de unirse a esta misión, y así ha ido naciendo pues varias ramas. Pues empezó todo con los jóvenes, luego los laicos de la Consolación, una ONG que tenemos también, una ¿qué se llama? Del Wende. Sí, la conocemos, es verdad. Háblanos, Ade, porque tú eres parte de ese otro carisma, de no religiosa, pero sí perteneces a ese movimiento de amigos de la Consolación. Eres coordinadora del movimiento Consolación para el Mundo. Cuéntanos un poco qué es eso y cuéntanos cómo lo vivís desde el otro ámbito, desde el no estrictamente religioso, el Bicentenario y a la hermana. Bueno, pues el movimiento juvenil, que nace en 1983 y al principio, bueno, se va adaptando a las necesidades que surgen en torno a la hermana de la Consolación. Ellas tienen colegios, pues jóvenes que quieren vivir el mismo carisma, compartir el carisma, se sienten vinculados, poco a poco identificados y quieren formar parte de esta aventura, ¿no? Entonces el movimiento nace así, nace con los jóvenes, pero se va adaptando a las circunstancias de la vida, que la vida misma va pidiendo. Si los jóvenes pasan a ser adultos, pues también hay un movimiento de laicos, y ahora los adultos empezamos a ser familia, pues también un movimiento de familia consolación y familias consolación. Entonces, pues nada, intentamos en los 4 continentes pues formar, acompañar, ayudar a que los jóvenes se encuentren cara a cara con Dios, que sigan pues las huellas que nos dejó María Rosa Molas, que son claras en nuestro tiempo también. ¿Cuáles son en este tiempo? Pues son la humildad, la sencillez, la caridad, pero todo eso muy en lo cotidiano, ¿no? O sea, la madre, cuando ahora hablamos del Bicentenario, volvemos a los orígenes del carisma, pues nos encontramos unos orígenes que son posibles hoy, ¿no? Porque eran muy sencillos, porque están al alcance de cualquiera que quiera realmente arriesgarse a vivir hacia el pobre, hacia el hermano. Y la verdad que, bueno, los jóvenes se sienten atraídos, ¿no? Nos sorprende siempre cuando convocamos cualquier cosa, que es un carisma actual. La cifra que dabais antes de 600 te referías a las religiosas. Y el movimiento de familias, jóvenes, etcétera, 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 ¿a dónde puede llegar? Bueno, esperemos que llegue lejos. Quiero decir, en cuanto a número, en cuanto a presencia. Bueno, presencia en los 4 continentes, en algunos los que la hermana, donde está la hermana estamos nosotros, ¿no? Entonces, en algunos pues tiene más fuerza. En Europa, en España, pues claro, estamos en todos los sitios donde están ellas estamos, y hay comunidades de laicos, hay, sobre todo en los coles, hay grupos del MIC, que son los más pequeños, luego el COM, que son los adolescentes, y luego están los laicos Consolación. El número no sabría decir, pero en Latinoamérica, por ejemplo, son un montón. Y aquí en España también. Y luego familias, pues hace poco tuvimos el 5º encuentro de familias Consolación, que vamos los papás con los niños y en este ambiente con la madre, y fuimos 8 familias, o sea, unas 30 y pico personas entre los papás y los niños, y bueno, vamos creciendo. La verdad que el número no nos preocupa mucho, pero sí que se viva la autenticidad, claro, del carisma. ¿Cómo vivís esa, si hay tensión o no, esa pulsión entre la vida religiosa, que es la que tiene el carisma original, y los alrededores, que también forman parte de esa familia, aunque no se les llame congregación, pero ¿cómo relacionáis? ¿Hasta qué punto pues unos son más fetén, otros son recién llegados, todo forma parte del mismo carisma? ¿Cómo os encontráis como una familia? Bueno, no sé, ha sido un proceso, que nos ha venido casi sin darnos cuenta. Las hermanas hemos ido abriendo también más puertas de nuestras comunidades, hemos ido integrando, y ha sido, pues, ya te digo, sin darnos cuenta, también respondiendo a muchas llamadas de la Iglesia, ¿no?, que está pues promoviendo todos los movimientos laicales. Entonces, en esas 2 tesituras, ¿no?, de lo que es nuestra vida cotidiana, que ha ido haciendo que cada vez ellos estén más implicados, y también pues la respuesta a la llamada de la Iglesia a que se promocione el laicado, a que participen de lo nuestro. Y ha sido, pues yo digo que sin darnos cuenta estamos en una comunidad y ahora estamos sentados a la misma mesa, muchas veces laicos, hermanas, y todo tan natural. Ha sido muy espontáneo, yo creo que es también obra del Espíritu, ¿no?, que ha hecho que vivamos esta experiencia así con naturalidad. No sé, al principio uno piensa, la mentalidad de muchas hermanas que han vivido siempre cerradas, ¿no?, en nuestro mundo, ¿no?, pues
No sé, ha sido también muy natural, no sé qué ha pasado, que casi ni mentalización, porque están metidos en nuestras casas y no hacen problema las hermanas. ¿Cómo puede ser el ejemplo de María Rosa Molas en la vida de una familia? Los padres con sus hijos trabajando o no trabajando, porque la crisis afecta a todos por igual. ¿Cómo es el día a día y cómo echar mano de la fundadora cuando vienen los problemas del día a día o los desafíos de la vida cotidiana? Yo creo que la fundadora fue una mujer muy normal, entonces eso lo hace más fácil, ¿no? Claro. Es verdad que cuando vuelve y lees pues, cómo vivía o lo que ella decía las primeras hermanas, pues era eso, vivía en un ambiente de caridad. Entonces eso lo puedes llevar a tu casa, ¿no? O con los niños. Yo tengo 2 hijas y, bueno, hablamos de la madre como una mujer actual, ¿no? Porque a veces nos preguntamos, ¿qué haría la madre, no? O cuando leemos, pues es que claro, ella tampoco tenía así muchas cosas escritas, entonces tenía pues en buscar todo lo que agrada a Dios. Entonces eso en casa lo puedes hacer, ¿no? En cada cosa que haces, también en los momentos de crisis, como tú dices, o en los momentos en los que las cosas no van bien, pues tú puedes echar mano a ella, porque ella también tuvo esos momentos. O sea, yo creo que ella era experta en consolación porque era experta en desolación. Entonces unir las dos cosas de ella nos hace que nuestra vida también tenga momentos de desolación, pero a dónde agarrarnos. Estamos viviendo una época precisamente en la que hay mucha desolación, mucha tristeza, muchas dificultades, y en la que cada vez es más necesario, aunque no lo queramos reconocer en muchas ocasiones explícitamente, ese consuelo, ese estar al lado, ese acompañar, estar con. ¿Cómo lo vivís vosotras, que sois expertas por la fundadora y por el carisma en el consuelo, en la consolación? ¿Cómo estáis viviendo estas épocas? Bueno, a veces con dificultad, no es fácil porque la respuesta antes, donde había apoyos a la fe, había como un entorno que te facilitaba todo esto, era mucho más fácil. Ahora pues tienes que ingeniar, crear, pues desde congresos de estos que hacemos con jóvenes, encuentros, convivencias musicales, cosas que les toquen a ellos, y así es como hemos ido comunicando, transmitiendo el carisma. Ahora, ¿cómo lo vivimos nosotras? Pues afianzando más en Dios, no sé, tiene que ser enraizándose en Él, buscándole, porque realmente es lo que es lo nuestro carisma es dar el consuelo que recibimos de Dios. Entonces tienes que vivir enraizada, ¿no?, unida a Jesucristo para poder comunicar a quién es Jesucristo realmente para nosotros, ¿no? Y realmente pues el entorno o el envoltorio con el que lo presentamos pues muchas veces tiene que adaptarse al mundo moderno, pero tú lo que estás transmitiendo es una experiencia de Dios que tú llevas, y pues buscas 1000 métodos o caminos para poder transmitirlo y que lo puedan entender, ¿no? Pero a veces es difícil, sí. El Papa Francisco es un obsesionado, voy a decir, del cuidado, del consuelo, del estar cerca de aquello que dice el Evangelio de antes de acudir a tus deberes. Si ves a alguien en la calle tirado, pues vete con tu hermano, y después cumple con Dios, con los preceptos. ¿Cómo estáis viendo este pontificado, estos 2 años y medio ya casi de papado? Bueno, está transformándonos, nos está abriendo. A ver, realmente todos lo esperamos esto, o lo estábamos deseando, ¿no? Un cambio donde se hablará con tanta sencillez a la gente, con tanta radicalidad y con lo que realmente todos esperamos que se nos diga, ¿no? Y entonces pues realmente conectamos. No, las hermanas pues muchas guardamos frases de Francisco, las repetimos, ¿no? Se repiten, son frases, no son frases que te ayudan en la vida cotidiana, ¿no? Que eso nunca nos había pasado. O sea, podías leer a lo mejor pues una encíclica o podías leer una exhortación, pero luego esas frases así sencillas de cada día que te ayudan a vivir, pues el Papa Francisco las tiene. Entonces tú las ves en el Facebook, las ves en una tarjeta, las encuentras y realmente te ayudan. Y son frases también que tocan, que llegan más a un mundo que, como decías antes, pues ya igual no tienen los referentes tan claros como se tenían antes, pero este Papa sí que es verdad que parece que se hace entender con mucha mayor sencillez y facilidad y cercanía que en otras épocas. El bicentenario se celebra ahora, todavía estáis hasta el diciembre, ¿no? Hasta el 11 de diciembre, que es el aniversario de la canonización. Hay una página web donde podemos ver, no sé si la recordáis, en todo caso aparecerá por aquí en un rotulito, si no la queréis
decir La página web. Bicentenario será, no recuerdo. Bueno, la de la congregación, ¿no? Sí, ahí, si entras ahí, ahí hay enlaces. Es www.consolacion.org. Aquí lo verán en un rotulito. Entonces ahí hay un link donde tú entras ya en el blog, porque lo del Bicentenario es un blog, donde aparecen noticias de los distintos lugares, las actividades que se hacen, y las programaciones. Pues el movimiento tiene la suya. Que también es movimientoconsolacion.es. Vale, también aparecerá por aquí. Pues Conchita Ade, muchísimas gracias. También a María Rosa Molas, que está aquí en presencia física y en espíritu. Sí, claro. Felicidades por el bicentenario y que sigáis trabajando por ese mundo que necesita tanto consuelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.